corresponde este mes hablar sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y es muy especial, es muy hermoso poder conocer un poco acerca de la doctrina del Espíritu Santo. ¿A quién de aquí le gusta ser anfitrión? Anfitrión, para irlos a visitar. Ok. Los demás que no levantaron la mano, supongo que entonces no es muy grato para ustedes recibir, hacer esa labor de anfitrión, ¿verdad? Una de las cosas hermosas que como creyentes tenemos como oportunidad es el de saber ser anfitriones. Y si hay algo importante dentro de la doctrina del Espíritu Santo, es empezar a determinar qué naturaleza, qué es el Espíritu Santo. Para algunas religiones y para algunas filosofías, el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza del universo, ¿verdad? Por ahí está, que la fuerza te acompañe. Y es una fuerza, ¿verdad? Pero el Señor fue muy claro en decir que Él iba a dejar un consolador, que no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a enviar al otro consolador, ¿sí? Al otro consolador. Pero esa palabra otros en el griego, en el original, significa otro como Él, o uno idéntico, de la misma naturaleza. Y ese es el Espíritu Santo. No voy a hablar de la Trinidad, en el sentido de, no me voy a poner a explicar algo que probablemente todavía en nuestro cerebro no hay la capacidad para comprender cómo puede ser un Dios en tres personas distintas y que las tres personas sean Dios. No lo voy a explicar, simplemente voy a mencionar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. ¿Sí? Entonces, simplemente no son tres dioses, es un Dios en tres personas. Y cada persona tiene unas funciones y unas características. Y lo importante sería empezar a preguntarse, bueno, pero ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí se pueden ver las tres personas, el Padre que habla, el Hijo que está siendo bautizado y el Espíritu Santo que reposa sobre Jesús. Para aquellos que a veces dicen, no, es que es la misma cosa. Pues no, porque si no, no estaría hablando de que Dios Padre habla, de que el Espíritu está cayendo sobre Jesús que está siendo bautizado. En ese pasaje se ve clarísimo que están los tres funcionando, el mismo Dios funcionando en las tres personas. ¿Vale? Entonces, cuando vamos a Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lastimosamente, dentro del lenguaje a veces cuando dejamos de último a alguien es como si fuera menos importante. ¿Sí? Pero acá es en cuestión de siempre, hay que entender el contexto, que Dios es uno. Luego entonces no puede ser más o menos importante el uno o el otro. Lo que pasa es que tienen funciones diferentes. Y para nuestro entender, es más fácil hablar de un Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cada uno de ellos, siendo igualmente importantes, tienen funciones diferentes. El Padre es el que hace el pacto, el Hijo es el que lo resuelve y el Espíritu Santo el que ejecuta la obra. El Padre el que crea, el Espíritu está sobre las aguas y la palabra que es Jesús obra. Entonces, como vamos a ver,
Todos tres están intrínsecamente relacionados, pero son tres personas, un solo Dios. ¿Vale? Aquí veamos qué nos dice el Señor Jesús. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 15:26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también daréis testimonios de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Empecemos. Cuando Jesús está hablando de que mandará a otro como Él, pues ya de entrada estamos entendiendo que el Espíritu Santo no es una fuerza como Él, porque Jesús no se presentó como una fuerza, sino como una persona. Así que, por semejanza, podemos entender que el Espíritu Santo, o que Jesús está hablando del Espíritu Santo como ¿qué? Como una persona. Y además tiene una característica, que es paracletos. Paracletos es, antiguamente, cuando había una persona en un juicio, estaba el fiscal, nosotros hoy en día lo actualizamos, estaba el abogado fiscal, ¿cierto?, en contra de Chucho, de Jesús. Y entonces estaba el fiscal señalando que es que este man se equivocó, que está errado, que cometió algo, pero está el abogado defensor, el que aboga, el que está para defender a Chucho. Ese es el paracletos. En aquella época, antiguamente, si el que estaba siendo acusado veía entre la multitud un amigo, alguien que tuviera injerencia, que a ese se le llamaba para que lo ayudara, o él tenía el derecho de pedirle a ese amigo ayuda. Ese era el paracletos. De ahí nace el paracletos. Y es la palabra que utiliza Jesús para denominar al Espíritu Santo, que enviaría un paracletos. Y es muy importante que tú empieces a entender y a diferenciar por qué legalmente es importante que tú comprendas que tienes a un paracletos, que tienes un amigo, que tienes alguien que está a tu favor, que aboga y te defiende. Por eso Jesús decía, es importante, es necesario, les conviene que yo me vaya. Porque recuerden que Jesús en el cuerpo estaba limitado. Porque si estaba en Cesarea no podía estar en Judea, y si estaba en Judea no podía no podía usar de su omnipresencia, porque estaba en ese momento en el cuerpo. Entonces, ¿cómo iba a estar Jesús con todos nosotros si estuviese todavía entre nosotros? Físicamente no podía, estaba limitado, porque estaba siendo humano, estaba encarnado. Y entonces Jesús, cuando muere y resucita, ahora sí, Él va al Padre y por lo que Él gana al cumplir con el antiguo pacto, da vigencia al nuevo y por lo tanto le permite al nuevo pacto empezar a actuar. Y una de las cosas claves del cumplimiento del nuevo pacto es la presencia del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver un pasaje que es más aclaratorio de esto que estoy diciendo. Por lo tanto, el Señor se ingenia algo mucho más grande de lo que tú puedes entender. Mira, cuando el Señor dice, nosotros somos el misterio más grande, ¿sí? Porque es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Algo que nunca, jamás en la eternidad, ni siquiera los ángeles podían experimentar o pueden experimentar. Y es tener a Dios dentro de sí. Eso no lo podía experimentar, no lo puede experimentar ningún otro ser. Los ángeles no lo experimentan así.
Los ángeles pueden estar con Dios y Dios puede estar con los ángeles. Pero el Padre diseñó y dijo, no solamente voy a estar con ellos, Jesús estuvo con los discípulos. No estuvo dentro de los discípulos. Los discípulos caminaron con Jesús mientras estuvo en la tierra. Solo cuando Él muere y resucita a través del Espíritu Santo, entonces está en vosotros. En vosotros. Y cuando eres bautizado, después de ser bautizado en agua, recibes también el bautismo del Espíritu que estaría sobre nosotros. Son 3 experiencias de Dios cuidándonos por dentro, de lado y sobre. Una experiencia única, estamos sellados por todo lado. Y eso solo lo podemos hacer o tener el privilegio nosotros, los que creímos en Él. Esa obra es impresionante. Porque empezar a entender que tú tienes a Dios dentro de ti, empezar a comprender que tienes al Espíritu Santo dentro de ti, es la mejor estrategia que Dios podía tener para cuidarnos a todos y para estar con todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Cristo sube y se vuelve cabeza de la iglesia, nosotros somos insertados en su espíritu en el cuerpo. Y entonces ahí también está ¿quién? Jesús con nosotros. Y estamos en Cristo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo y al Espíritu Santo. Más completos, por eso cuando el Señor dice, vosotros estáis completos en Cristo, es que en realidad estamos completos. Que no sepamos cómo acceder es otra cosa. Les preguntaba ahora, ¿a quién le gusta ser anfitrión? Bueno, a veces se presentan en la falta de renovación del entendimiento del ser humano dificultades, como por ejemplo a nivel sexual. Vemos que la sexualidad ha sido tan tergiversada, tan manipulada, tan hecha de, incluso dentro de los mejores negocios del mundo está la sexualidad. ¿Sí? Está la guerra, las sustancias psicoactivas y el sexo. Esos 3 mueven el mundo. Con eso se llenan de plata. ¿Sí? Una licorera, un prostíbulo, ¿verdad? Y las sustancias. Y como digamos, los pecados, las enfermedades, lo más difícil es lo que está dentro de, o lo que corresponde a la carne. A veces le preguntaban al apóstol Pablo, ¿qué hacemos? Esa vaina está muy tenaz, porque renovar el entendimiento de un hábito, por ejemplo, como la pornografía, la masturbación, el adulterio, este tipo de conductas que están muy arraigadas en la carne, son muy difíciles de tratar, casi que se vuelven una adicción. Y si hay algo difícil de tratar en el ser humano son las adicciones, ¿sí o no? Mi querido Johan, que está por aquí, trabaja con adicciones. Bueno, con personas. Entonces, ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Bueno, necesitamos que los creyentes entren a un seminario especial acerca de la fornicación y la carne. Necesitamos entrar en un programa especial para desintoxicar a estos muchachos. No, ¿sabe cuál es la respuesta que da el apóstol Pablo a ello? Y no estoy hablando, por eso le estoy diciendo, ojo, pilas, es súper clave. No se trata de criticar ni de juzgar ni de que estemos en una religiosidad. Necesitamos empezar a entender por qué el cristianismo es tan distinto a las demás posturas. Porque estamos hablando de Dios en nosotros. Y entonces el apóstol Pablo lo que dice es, la respuesta, la solución a esto, o ignoráis que vosotros sois templo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La sola conciencia que tú tienes al Espíritu Santo
todos los problemas sexuales se te quitan si tienes conciencia del Espíritu Santo en tu vida. Ya. Problema resuelto. El apóstol no le dijo, tiene que ayunar, hermano, porque eso no sale sino con oración y ayuno. No estoy hablando que no haya, ojo, por favor, ¿no? A veces estoy diciendo una cosa y a veces la gente entiende otra. No estoy diciendo, no es importante la oración y el ayuno. Me encanta la gente que ayuna y la gente que ora. Me fascina eso. Pero ojo, lo que estoy diciendo es que el apóstol, cuando le presentan este tipo de problemáticas, mira, lo que pasa es que hay adulterio por aquí, nos hemos dado cuenta de fornicación allá, nos hemos dado cuenta de que se incluso están metiendo con... La respuesta del apóstol fue contundente. ¿Qué pasa? ¿Acaso ignoras que eres el templo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo trae en sí mismo santidad. Espíritu Santo. Su naturaleza es santa. La naturaleza del Espíritu Santo está identificándote constantemente cuál es tu naturaleza. Y por eso es importante que tú puedas comprender que el Espíritu Santo tiene una naturaleza hermosísima, que gracias a la sangre de Cristo cumple una función distinta al antiguo pacto, al nuevo pacto. Te quiero presentar a la persona del Espíritu Santo. Te quiero presentar a la persona del Espíritu Santo, aquel que habita en ti, tú no te has dado cuenta. Y por eso te decía que si te gusta ser anfitrión, porque tienes a un huésped hace tiempo, si es que dices haber recibido al Señor. Y se llama el Espíritu Santo. Y me pregunto a mí mismo, ¿qué hago yo con un anfitrión en mi casa? ¿Lo saludo? ¿Le hablo? ¿Le sirvo? ¿Le ayudo? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con un anfitrión? Y entonces quiero decirte que si tú dices, tengo 10 años de creyente, te pregunto, en estos 10 años, ¿cómo has atendido a la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuántas conversaciones has podido tener con Él? ¿Cuánto le has escuchado a Él de tus problemáticas? Porque de una vez te digo, Él conoce todo de ti, aunque no le hayas hablado. Porque Él está contigo aún en la depresión, en la rabia, en la masturbación. Ahí está contigo en la masturbación. Porque el Espíritu Santo no se puede ir. La doctrina en el antiguo pacto, si iba a pasar algo así, discúlpame, había juicio sobre el pecado porque Cristo no había venido. Como no había venido Cristo a pagar por los pecados, entonces había juicio. Y por eso la presencia del Espíritu Santo requería de una cantidad de cosas para que pudiera estar sobre un profeta. Y cuando estaba sobre un profeta, el Espíritu Santo, más que redarguir, reprendía o ejercía fuego, juicio. Esa era la acción del Espíritu Santo antes, en el antiguo pacto. En el nuevo pacto cambian las cosas porque Cristo, como ya pagó por tu pecado, ya lo hizo hace rato, entonces ya no es el que juzga, ya es el Paracletos. Entonces, ¿qué crees? Que la gente está siempre cuando ha caído en algún pecado o se ha metido en algún pecado, porque caer suena como que, uy, no vi el hueco y me caí. Cuando un creyente decide meterse en el pecado, elige hacerlo, el Espíritu Santo está ahí. Pero ya no para juzgarte, ni condenarte, ni reprenderte, ni siquiera reprenderte. Está para entrar en una obra que se llama redarguir, discernir, acompañar,
Y entonces Él está esperándote que tú en la masturbación, en la ira, en el enojo, en el malestar, Él está esperando que tú hables con Él y tú huyes porque tienes vergüenza del pecado, porque tu corazón te reprende, porque tu corazón sí te reprende. Reprensión es más condenación. El Espíritu Santo no está para reprenderte, está para llevarte a la luz, para consolarte y ayudarte. El Espíritu Santo puede alumbrar tu corazón y tu corazón te puede reprender de lo que hayas visto. Porque el Espíritu Santo no te va a juzgar ni a criticar. Te lo digo porque necesitas escuchar, necesitamos comprender quién es el Espíritu Santo para que te acerques a Él. Porque tengo que presentarte el Espíritu Santo. Y antes que presentarte los milagros y maravillas que Él puede hacer en medio de nosotros y que los hace, tengo que presentarte quién es. Es una persona que tiene pensamientos, que tiene sentimientos y que tiene voluntad, porque es una persona. Y entonces Él necesita que tú comprendas que está aquí en medio y dentro de ti para ayudarte. Ay, es que tengo un pecado horrible, asqueroso, porque todos decimos que el pecado es asqueroso, pero nos encanta hacerlo, cosa contradictoria. Pero el Espíritu Santo es el que sí te va a revelar lo asqueroso que es el pecado, pero no porque Él te esté juzgando y criticando. Claro, ya empezó con la cochinada, ¿no? Cochino. No, el Espíritu Santo no es ese. Ese sería tu esposa o tu esposo. Ese podría ser un vecino. Ese podría ser cualquier persona, no el Espíritu Santo. ¿Y por qué te tengo que decir esto? Porque en nuestra mente aparecen muchos pensamientos. Están los míos, están los del demonio, están los del Espíritu Santo. Y si hay alguien moralista y religioso, es Satanás. Satanás utiliza como buen fiscal la ley para hacerte sentir mal. Y tienes que empezar a entender, porque muchas veces hasta pasajes bíblicos vienen y tú crees que es el Espíritu Santo. Y no lo es. Claro, usted con su cochinada, mire, sucio, estás mal ante Dios. Y tú dices, ay, Espíritu Santo, sí, es verdad. Y resulta que no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está para condenarte, ni para reprenderte. Entonces tienes que discernir. Uy, un momento, esto me está llevando a sentirme condenado. Y el Espíritu Santo no está para condenarte. ¿Sí me hago entender? ¿Le sirve? Porque si tú estás en una situación de necesidad, necesitas saber que al primero que puedes entrar en confianza es al Espíritu Santo. Si tú tienes un problema como la masturbación, por ejemplo, y si en ese momento tú dices, un momentico, yo soy una nueva criatura en Cristo y soy un hijo amado, ¿tú qué crees que empieza a pasar? Si el Espíritu Santo alumbra tu mente y te dice, hey, recuerda, eres un hijo de Dios, eres un hijo amado, ¿tú qué crees que va a pasar? El pecado se apaga, porque el Espíritu crece. Si en el momento en que estás con plena herida, estás que acabas a tu hijo o a tu hija, o yo no sé, al perro, al gato, el que sea, y en ese momento dejas que el Espíritu Santo te muestre, hey, eres un hijo amado, lleno de amor, de misericordia, porque Cristo murió por ti, recuerda tu naturaleza. ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues yo soy un hijo de Dios, condenado gato. Pues no. Si en realidad estoy teniendo comunión con el Espíritu Santo, la comunión me transforma.
porque el Espíritu Santo trae revelación. La revelación es que te muestra la realidad. Vamos un poco a el texto. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mira que es en la debilidad. No dice que cuando estamos en la debilidad el Espíritu Santo huye. Uy, este man se puso pesado. No. Uy, míralo, ahí está con esa mirada lujuriosa. Uy, no, vámonos. No, el Espíritu Santo está ahí esperando. Incluso el Espíritu Santo te está hablando. Lo que pasa es que cuando estamos centrados en la carne, resistimos su voz y no escuchamos. Yo he escuchado a muchos creyentes que me dicen, uy, sí, con razón, había una vocecita que me decía que parara y yo seguí. Yo no le hice caso. Uy, yo no sé por qué tenía esto, pero no sé, me dejé llevar. Y muchos errores se han cometido porque simplemente no escuchamos al Espíritu Santo. Pero claro, como no nos damos cuenta que tenemos el Espíritu Santo dentro, pues no le escuchamos. Porque pensamos es cosa mía. Porque no hemos aprendido a diferenciar cuál es mi voz y cuál es la de Él. En qué pensamiento estoy. Y ahí, muchas de las dificultades, debilidades, y estoy hablando de debilidades, no siempre piensen en estoy hablando hoy de lo sexual, pero puede ser una cuestión de una debilidad de tu pensamiento, siempre se me olvidan las cosas. O me ha costado trabajo la puntualidad, o me ha costado trabajo, qué sé yo, una debilidad, la que sea. Entonces, ¿qué te ha dicho el Espíritu Santo? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues una fuerza no puede interceder. Una persona intercede por otra. La palabra en Hechos 10 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Una fuerza tampoco le dice a uno cosas. Levántate, pues, y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Tiene conocimiento, envió y les está diciendo a los unos, vaya que ahí vienen 3 hombres, hasta sabe contar. Es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y se te fue dada. Una vez recibiste a Cristo, tienes al Espíritu Santo. Fue un don, el regalo, el don del Espíritu Santo. Primera Corintios 2:5. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino el propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Alguien que sabe los pensamientos. Sentimientos, Romanos 15:30. Pero yo ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu Santo ama. Bueno, ya sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Sentires, sentimientos. Efesios 4:30, y no contristéis, contristar es entristecer al Espíritu de Dios. Podemos contristarlo, claro. Cada vez que te pones airoso, cada vez que te pones pesimista, toda vez que te da por hablar malas palabras, toda vez que te da por chismear, toda vez que hablas mal de tu prójimo, tu hermano, tu padre, tu madre, el que sea. Cada vez que hablas en contra de, toda vez que esas cosas entristecen al espíritu, pero no dice que se vaya, lo entristecen. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros, en vez de pedirle ayuda y dejarle cumplir su función de ayuda, lo relegamos, lo dejamos a un lado. No le estamos solicitando su ayuda. Y el Espíritu Santo está dentro de ti, morando,
Y a veces yo creo que se siente más encarcelado que habitando en una casa o en su templo. Porque ni lo atiendes, ni le hablas, ni le escuchas, lo ignoras. Pero lo que digo no es para que se sientan mal, es solo para que tomemos conciencia que hay un regalo hermoso que Dios ha derramado en ti, que te ha dado y te está esperando porque quiere que salgas a vivir una vida diferente a la que hasta ahora has estado viviendo. Y es una vida sobrenatural. ¿Tú quieres ver cosas sobrenaturales? Necesitas empezar a vivirlo sobrenaturalmente. A veces del Espíritu Santo queremos ver es los milagros, el poder de Dios. Sí, cuando hay reuniones que dicen, oh, vamos a tener una reunión con el Espíritu Santo, todo el mundo está pensando en, vamos a llevar cojos, ciegos, mancos, mudos, porque vamos a ver al Espíritu Santo. Y todo el mundo habla del Espíritu Santo con poder. Como si eso fuera lo único del Espíritu Santo. Cuando lo más importante fue lo que Jesús dijo. Es importante que yo me vaya porque si no, no les puedo enviar al otro consolador. Es importante que yo me vaya porque necesito dejarlos acompañados, no huérfanos. O sea, lo primero y más importante que Jesús dijo no fue, es importante que yo me vaya para poder que Él siga haciendo milagros entre ustedes. Los milagros son importantes, no estoy diciendo que no. Eso hace parte del Espíritu Santo. Pero no es la función más importante. La función más importante es el conocimiento que tú tengas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio ¿de quién? De Jesús. ¿Y Jesús da testimonio de quién? Del Padre. Y al final, eso es lo más importante. Que conozcas a tu Padre, que conozcas a tu Salvador y que conozcas al Paracletos, al que está contigo. Porque la vida cristiana es práctica. Es que en el día a día tú puedas conversar. Uy, Espíritu Santo, tengo que hablar en el banco, tengo que hablar en la reunión. Necesito, ¿qué hago? Dame luz. Eso es lo que necesita el creyente. Y entonces también el Espíritu Santo capacita con poder. Y entonces, hablábamos la otra vez, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que el Espíritu Santo te ha repartido? Porque mínimamente el Espíritu Santo, que es el que reparte además los dones, mínimamente te ha dado un don espiritual. Y es importante que tú conozcas cómo Dios te usa. Cómo Dios te ha capacitado para hacer algo en su obra. Para que empieces a ejercerlo. Entonces, voluntad. Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablando de los dones. ¿Ves? Él reparte como Él quiere, tiene voluntad. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. El Espíritu Santo no solo se los prohibió, sino que también no se los permitió. ¿Tiene voluntad el Espíritu Santo? Tiene voluntad. ¿Estamos hablando con un ente, con una fuerza? No. Estamos hablando con una persona. Es la persona del Espíritu Santo que está contigo. Puedes hablar con Él, porque Él piensa, Él siente, Él actúa. Tiene personalidad. Y la personalidad del Padre no es la misma personalidad del Hijo, ni la misma personalidad del Espíritu Santo. Necesitas conocer
¿Cómo es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es suave. El Espíritu Santo, que tiene mucho poder, es suave. Por eso el Espíritu Santo no te va a obligar. Tu mamá te puede obligar que vengas para acá a comértelo de raca sopa. El Espíritu Santo nunca te obligaría de esa manera, porque el Espíritu Santo no es con fuerza. Al que le gusta hacer las cosas obligado y a la fuerza y de malas, entienda que esto está bien y es porque le conviene. No es al Espíritu Santo. Que nosotros fuimos levantados así es otra cosa. Porque tal vez nuestros padres no le preguntaron al Espíritu Santo cómo corregirnos, ni cómo enseñarnos. Simplemente hágale que eso es así. A la fuerza, a la imposición. Quiero decirte que el Espíritu Santo no te va a imponer ni siquiera el don. Te lo regala, pero no te lo impone. Y es que como yo te di el don de lengua, me hace el favor y empezaba a hablar en lenguas. No, el Espíritu Santo dice, te doy el don de lenguas, te doy el don de sanidad, te doy el don, pero tú verás si lo usas. El Espíritu Santo no va a estar encima tuyo. ¿Qué papito? ¿Qué pues el don? ¿Qué mijo? A ver, ¿qué pasa que no lo usa? El Espíritu Santo no va a estar en eso. El Espíritu Santo sí te va a estar motivando. El Espíritu Santo sí te va a estar inquiriendo. El Espíritu Santo constantemente va a querer mostrarte en amor, en amor. Va a estar guiándote. Cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a tu hijo. Porque el Espíritu Santo sabe que tu esposo no va a funcionar igual que el esposo del vecino. Por eso no te ha llamado Dios con el esposo del vecino, sino con tu propio esposo. Y a la esposa igual. Porque el Espíritu Santo, que es una persona, sabe que así como el Padre es uno, como el Jesús es otro y Él es otro, son diferentes. Y tienen funciones diferentes. Él también sabe que tú eres diferente, que tu marido es diferente, que tu esposa es diferente, que tus hijos son diferentes y que a cada uno en particular hay que trabajarlo y tratarlo diferente. Y entonces lo primero que nos debe importar es cómo está tu relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Hablas con Él? ¿Le escuchas? ¿Le presentas a Él tu falta de renovación del entendimiento? Porque todavía te ves muy viviendo como en el viejo hombre. ¿O simplemente te acostumbraste que, no, yo soy creyente, tengo a Cristo en mi corazón y ya listo, tengo la salvación asegurada? Ajá. ¿Y la renovación? Porque la renovación no es suficiente con que tú simplemente hayas cambiado de una naturaleza a otra, pero no se te note. Sigues con el mismo mal genio, sigues regañando de la misma manera, sigues hablando de la misma forma, sigues reaccionando de la misma. Entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? ¿O te quedaste como el bebé nacido? Porque sigues igualito que antes. El Espíritu Santo es el que te ayuda a crecer, a madurar, más que a crecer, a madurar. Es el que abre los ojos de tu entendimiento y te muestra. Él no te va a criticar, pero sí te alumbra. Y si estás untado de popó porque no te has sabido limpiar, Él te alumbra. Él no te va a decir, cagón. No. Pero sí te va a alumbrar y te va a decir, ¿sabes por qué te sientes empastelado, hijo? Mira, y alumbra. Y también te va a alumbrar el baño y la ducha y el jabón. Y te va a decir, por aquí es.
pero no te va a decir, por aquí es cagón, limpiate, cochino. No. El Espíritu Santo es muy respetuoso. Es muy respetuoso. Es todo un caballero. No entra en obligar a nadie. Te presenta las opciones, te acompaña, te comprende y te muestra el camino, la dirección, la guía. Cuando se habla de redarguir, se ha malentendido. ¿Quién me puede decir qué entiende por redarguir? No, es que el Espíritu Santo me redarguye de pecado. Bueno, primero, ese contexto de esa palabra redarguir de pecado tiene que ver con la salvación. Es decir, cuando el Espíritu Santo le alumbra al pecador su condición de pecador. Entonces le muestra, oye, esta naturaleza no entra al cielo, necesitas cambiar de naturaleza y recibes a Cristo. Cuando alguien recibe esa revelación, se convence del pecado, no de pecados, de pecado habla de la naturaleza. Esa es la función del Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo redarguye también ya no de la condición de pecado, sino en nuestro caminar cuando estamos errando. Pero ojo, no es reprensión, que la reprensión viene con juicio. Por eso nuestros padres sí nos reprendían. Este muchachito es que sí. Una reprensión porque va con juicio. El Espíritu Santo no reprende, el Espíritu Santo te redarguye y te dice, hey, te muestra en dónde estás. Mira en dónde estás parado. Mira cómo estás hablando. ¿Sabes? Un hijo de Dios habla es así. Pero no te está culpando. Ni te está echando vainazos. Te está mostrando hacia dónde dirigirte. Porque el Espíritu Santo, cuando redarguye, anima a cambiar de dirección porque te convence pero no de lengua, ¿no? De verbo. No, te convence porque te muestra, oye, este caminar es viejo, ven, este es el nuevo camino, es por aquí. Por eso la corrección también no es con juicio ni con crítica. Tú quieres corregir a los otros al trancazo, mijo, para que aprenda, porque hay que decirle la verdad en la cara, porque yo no tengo pelos en la lengua. No, a ver. Usted no tiene pelos en la lengua, lo que tiene unas púas las berracas. Eso no es el Espíritu Santo. Si usted quiere corregir, si usted quiere realmente ayudar a alguien, no hay condenación, no puede haber condenación. Tiene que haber exhortación en amor. Y exhortar es animar. Es cuando tu palabra anima al otro al cambio. Cuando tú chuzas al otro al cambio es cuando más se vuelven tercos. Por eso la cantaleta no funciona. No, bueno, sí sirve. Sirve para volver más terco al quien se lo dices. Por eso muchas veces el Espíritu Santo te manda a callar. No digas nada. Uy, pero es que le iba a decir y el Espíritu Santo me dijo, no, quédese calladito. Uy, pero tenía unas ganas y el Espíritu Santo, espérate. Porque Él sabe que donde sueltes la lengua, salen sablazos, espumas, hasta una serpiente puede salir ahí. Pero no la palabra de Dios. Por eso muchas veces las familias no se transforman en algo digno de alabanza, sino que se enconan en los envenenamientos de la rabia, de la ira. Y entonces uno dice, ¿dónde quedó el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo yo creo que está ahí esperando, pero nadie me busca. Nadie me dice nada. Y yo trato de decir algo, pero en medio de tanta gritería, no se escucha nada. Porque el Espíritu Santo no se va a poner a gritar. Ahí podemos ver que es una persona. De hecho, miren el texto que les decía, 3:16 de Corintios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita
en ustedes. ¿Quién habita? Mi silla no habita, ni levita. ¿Qué es lo que puede habitar una persona? Por eso se habla, mira, tu habitación. Miren la promesa del Padre. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el Espíritu Santo era una promesa del Padre? Miremos en el Antiguo Testamento. Viene desde el Antiguo la promesa del Padre en Isaías 59, 21 y en el 61. Si quitamos las divisiones de los hombres, podemos ver de corrido y dice así: y este será mi pacto con ellos. Está hablando desde el antiguo pacto hacia el nuevo pacto. Dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y esa es la razón por la que podemos decir: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aquí está la promesa de que Dios dijo: este va a ser mi pacto. ¿Qué? Ese espíritu va a estar con ustedes. Mi espíritu será derramado. Mi espíritu será dado. Tienes la mejor promesa. Tienes lo mejor. Es que el tiempo no nos alcanza. Pero al menos quería presentarles la persona del Espíritu Santo que está en ti. Ahí lo tienes. Y pidámosle al Espíritu Santo que traiga revelación de la palabra para que tú puedas comprender cada vez más con quién estás. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia y su misericordia. Y quisiera que en estos momenticos pudieras tener en la intimidad de tu corazón un espacio para que tomes conciencia y hables con el Espíritu Santo. Y que Él haga como quiera. Pueda que en este momento el Espíritu Santo quiera tocarte, quiera traer una palabra especial en tu corazón, quiera hacer una obra en ti, como para llamar la atención, porque el Espíritu Santo te ama celosamente, porque el Espíritu Santo le duele cuando estás peleando con tus hijos, se entristece cuando estás despreciando a tu esposa, despreciando a tu esposo, cuando no salen sino palabras de juicio y de crítica, que son las palabras de Satanás. Satanás es el que se caracteriza por ser el acusador. Satanás es el fiscal. Satanás sí le interesa ver tu pecado y decirte pecador, y le encanta y le fascina culpar y condenar, mostrar la falla, caer en la herida, restregarte lo malo. Tú no eres hijo ni hija de Satanás. Tú tienes porción con el Señor y eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios trae amor. El Espíritu de Dios redarguye, convence, exhorta, anima, estimula en amor, cosas que no nos enseñaron. Y es importante que primero lo veas en ti, porque si no lo logras ver en ti, no lo vas a lograr hacer con otro. Tienes que tener misericordia contigo y dejar que la obra del Espíritu Santo, que es en amor, transforme tu corazón. Deja de criticarte, deja de condenarte y acepta el abrazo del Padre en el amor del Espíritu Santo que está entre vosotros y con vosotros y sobre vosotros.
Espíritu Santo, colocamos delante tuyo nuestros corazones. Perdónanos, perdónanos, de verdad lamentamos que te dejemos a un lado, que te dejemos como en la guardilla, que te dejemos como en el sótano. Perdónanos, perdónanos porque te hemos dejado ignorado. Y aquí estamos pidiéndote que te derrames sobre nuestra vida de una manera especial, que nos permitas conocerte, que nos permitas experimentarte, que nos permitas oírte. Y deja que el Espíritu Santo en este momento, tranquilo, deja que los niños entren, ellos hablan, gritan de emoción, déjalos que entren, pero tú conecta con el Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo ahora, en esa área tuya, donde estás débil, donde te da vergüenza, donde tal vez te criticas, Él ahora empiece a derramar lo que quiere derramar en tu corazón. Tal vez te muestra que tú no eres ningún irresponsable. Tal vez te muestra que tú no eres lo que te hayan acusado. Tal vez empiezan a mostrarte que eres un hijo amado, bendecido, favorecido, que eres un hijo competente, suficiente, completo en Él, suficiente en Él. Tal vez Él te muestra el camino, que tú sí eres amable, que tú sí tienes palabras de amor, que tienes la capacidad, estás capacitado para dar amor, perdón, misericordia. Tal vez alguien te dijo que tú eras rencoroso, que tu temperamento era rencoroso, no sé, pero el Espíritu Santo lo sabe. Pues el Espíritu Santo te dice, he aquí, yo estoy contigo. Y deja que el Espíritu Santo te muestre en esa área la verdad de lo que sí eres, no de lo que te han condenado. Y que si en algún momento lo fuiste, pues ahí está la cruz, donde todo murió para tu viejo hombre, que ya no tiene autoridad sobre tu vida. Me reconcilio con tu camino y tu verdad, la vida que Él por mí